Pensaba ayer cuando iba a comenzar a escribir en hablar de la vergüenza en el municipio de Plotier. Y la verdad pensaba cuál será el final para Bertolini. Pero no decidí no escribir sobre esto ahora porque vamos a tener una nota importante a partir de las 10 de la mañana sobre este tema. Eh, y preferí escribir sobre esta mortandad de peces en la Laguna del Toro, en Cenillosa. Eh, Ustedes recuerdan que se aseguró que ocurrió a causa de un derrame cloacal, que un vecino de Cenillosa le echó la culpa a Lepas. Estamos hablando de Miquea Salvial, que contó que esta es la segunda vez que pasa y que aún no vieron ninguna autoridad municipal acercarse al lugar para constatar el daño ambiental y tratar de repararlo. Hay un detalle que no es menor. Al contrario, lo explica todo. El denunciante que se presentó como indignado vive en una casa, es decir, en una casa pegada a la laguna, es decir, el mismo que arroja aguas cloacales, es decir, las cloacas de su vivienda, a la laguna de Cenillosa. Sí, le mintió al periodismo que lo entrevistó. Dijo, se rompió un caño de cloaca y entró agua servida directamente a la laguna, que ya estaba estancada y sin circulación de agua. Y apareció esa imagen terrible y triste. Cientos de peces muertos flotando, carpas y otras especies típicas de la zona. En realidad, el acta de infracción que firma Fabián Sepúlveda, pero según pudimos constatar, en esa misma casa vive Miquea Salvial, ligado a Fuerza Libertaria. Él fue el primero que levantó la mano para gritar y alzó la voz para gritar, es decir, para mentir. Desde su casa es donde se estaba contaminando la laguna. Y el dueño de casa, Fabián Sepúlveda. En realidad, según pudimos constatar, el que habla de daño ambiental, el que señala con el dedo, el que pide castigos y responsabilidades durante años, desde la casa que vive, contaminó uno de los pocos espejos de agua que tiene la localidad, prácticamente en el centro de Cenillosa. Hubo inspecciones y justamente desde Medio Ambiente y la municipalidad se verificó el pozo de descarga sin impermeabilización. Allí ingresan distintos tipos de fluidos que luego son conducidos por un caño de PVC para desembocar directamente en la laguna. A ver, cuando estás construyendo tenés que presentar una serie de planos que te tiene que autorizar el municipio. Parece que no hubo controles. Parece que no hubo sanciones. Parece que todo se realizó con total impunidad. Y ahí aparece el verdadero retrato de época y de poder. En Neuquén,
muchas veces denuncia el que primero ensució. Acusa el que tuvo tiempo, permisos y silencios para hacer lo que quiso. No es una anécdota esto, es un patrón, porque cuando al contaminador o cuando el contaminador se disfraza de denunciante, la justicia se vuelve selectiva, la política se vuelve cómplice y la verdad queda enterrada bajo el barro, el mismo barro que ellos arrojaron. Cuando el denunciante es el mismo que durante años arrojó aguas cloacales a la laguna de Cenillosa, no estamos ante un conflicto ambiental, estamos ante una estafa moral, guste o no guste, ante un sistema que permite que el culpable se vista de víctima y que el daño se borre con un micrófono o una presentación judicial. La laguna no se contaminó sola. La destruyeron decisiones humanas y sobre todo silencios cómplices, silencios del Estado que no controló. Silencio de los funcionarios que miraron para otro lado. Silencio de una justicia que llega tarde o elige a quién mirar, porque en Neuquén muchas veces no gana el que tiene razón. Gana el que llega primero a denunciar, el que sabe moverse, el que entiende cómo funciona el poder. Aunque tenga las manos sucias, aunque haya sido parte del problema, eso es lo verdaderamente grave. No solo la contaminación ambiental, sino la contaminación institucional. Cuando el que contamina puede acusar sin rendir cuentas, la impunidad se recicla, cambia de discurso pero no de fondo. Y después nos preguntamos, ¿por qué la gente desconfía? ¿Por qué nadie cree? ¿Por qué todo suena a farsa? En Cenillosa nos falta relato, falta justicia. Porque mientras el contaminador siga hablando de ética y mientras la memoria no tenga lugar en las decisiones públicas, la laguna podrá limpiarse alguna vez, pero la podredumbre va a seguir flotando. En Cenillosa, como en tantos otros lugares, no falta discurso ambiental, falta memoria. Y sin memoria, la denuncia deja de ser un acto de coraje y pasa a ser otra forma de impunidad. La laguna fue usada como cloaca a cielo abierto, mientras el discurso ambiental era apenas un decorado para actos oficiales. El daño se hizo a la vista de todos, pero con la tranquilidad que da a saber que no pasa nada. Y después, cuando convino, el contaminador se convirtió en denunciante. Cambia el rol sin rendir cuentas. Se puso el traje de defensor del ambiente sin explicar su pasado y el sistema se lo permitió. Ahí está el corazón del problema. En Neuquén muchas veces no se investiga hacia atrás, no se pregunta quién fue responsable antes, no se revisa la historia completa. Se toma la denuncia como punto de partida, no como parte de una cadena. Así la verdad queda mutilada. Y la justicia deslegitimada. Porque cuando el que ensució puede acusar, cuando el que dañó puede señalar, cuando el que tuvo impunidad se presenta como moralmente superior, el mensaje es devastador. No importa lo que hagas, importa cuándo y desde dónde hablas. Eso explica
mucho más que un caso puntual. Explica por qué la ciudadanía descree, por qué la palabra justicia suena vacía, por qué la política ambiental se percibe no solo un espejo de agua dañado, es el reflejo de una forma de ejercer poder, hacer, contaminar, callar y después denunciar cuando conviene. No alcanza con limpiar la laguna si no se limpia el sistema que permitió ensuciarla. No alcanza con discursos verdes si debajo sigue el barro. No alcanza con denuncias tardías si no hay memoria. Porque cuando el culpable se transforma en denunciante y el Estado lo aplaude y la contaminación más grande ya no es ambiental, es ética, es política, es institucional, y mientras eso no se diga con todas las letras, en Cenillosa y en tantos otros lugares, la mugre siempre va a encontrar la manera de volver a otra cosa.